Bien, mis hermanos, pues hoy sábado santo me acabo de topar con un fragmento de una conferencia de don Enrique Suárez, este obispo brasileño que falleció el año pasado por COVID y no tiene desperdicio, al punto de que pues me he dado la tarea de traducir el video al español, pero para aquellos que entiendan el portugués se los dejo en la descripción porque evidentemente tiene mucho más fuerza salida de su boca y de la congruencia de toda su persona, ¿va? Este mensaje que verdaderamente no tiene desperdicio. El contexto está hablando en qué pasó en los días previos a la resurrección, pero posteriores a la muerte de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús después de su muerte, antes de su resurrección? En ese fragmento de tiempo. Dice así don Enrique Suárez. Mirando desde fuera, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que acontece con cualquier persona que moría antes de la resurrección de Cristo. Jesús fue colocado en la cruz y a las 3 de la tarde murió. Quedó en la cruz un cadáver. El alma humana de Jesús se separó del cuerpo, como el alma de todos nosotros cuando morimos. El alma de Jesús quedó en aquel estado que llamamos Sheol, que los griegos llamaban de Hades, y que nosotros llamamos mansión de los muertos. Pero atención, que mansión de los muertos no es ese tumulto, es el estado de muerte, el estado del alma separada del cuerpo sin poder acceder a ver a Dios, ni entrar en su gloria, porque el cielo estaba cerrado para la humanidad. Cristo vino para abrirlo, y lo haría con su muerte y resurrección. Todavía no resucitaba, todavía no estaba abierto. Cristo, dice don Enrique Suárez, Cristo fue colocado en el sepulcro y su alma estuvo en estado de muerte. O como dice el Antiguo Testamento, durmiendo. Este concepto lo usan mucho los ortodoxos o los católicos de rito oriental, ¿va? Hacen esta analogía de la muerte con la dormición. Es decir, en estado derrotado por la muerte. Yo cuando escuché esto de don Enrique Suárez, evidentemente me remonté a aquellas palabras del Papa Francisco, de las cuales varios católicos, con un complejo de superioridad, con una megalomanía tremenda, se escandalizaron cuando el Papa Francisco habló del fracaso de Cristo en la cruz. Pero es que entiendo que estos católicos lo único que hagan es proyectar sus complejos de superioridad, su megalomanía en la figura de Jesús. Chance y ellos no hubieran llegado pobres a Belén. Si se les diera a ellos, a ver, organíceme la redención y la salvación. Ellos vendrían con poder a convencer. No sé, quizá al escuchar esto, esos católicos van a querer sacar de la tumba el cuerpo de don Enrique Suárez. Cristo fue colocado en el sepulcro y su alma estuvo en estado de muerte, como dice el Antiguo Testamento, durmiendo, es decir, en estado derrotado por la muerte. Pero la Biblia dice que Cristo venció la muerte, sí, pero habiéndola probado antes. Esas son las paradojas de nuestro Señor. Nos levantó descendiendo, con esa kénosis que habla la carta de los Filipenses, ¿ya? Kénosis es el descendimiento de descendimientos en griego, ¿eh? Es decir, en estado derrotado por la muerte. Qué misterio tan grande, dice don Enrique Suárez. Procuren entender esto. Jesús nuestro Señor no solo murió en la cruz, sino que también entró en la muerte. Él experimentó aquello que todos nosotros experimentaremos un día, el drama de la muerte. Qué misterio tan grande. Aquel que es la vida sumergido en la muerte. El autor de la vida, el Dios Todopoderoso, ahora es nada e impotente. En este segundo día del trido, Jesús fue cadáver. Evidentemente esta conferencia la dio en un Viernes Santo, cuando estaba entre nosotros don Enrique Suárez. En este segundo día del trido, Jesús fue cadáver. ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. Totalmente derrotado. Totalmente entregado a la muerte.
Pero tienen que entender que no es solo una cuestión física. La muerte, así como la experimentamos, es dolorosa, amedrenta, porque está ligada al pecado. Nosotros no estábamos destinados a morir de esta forma. Si no hubiéramos pecado, es cierto que no viviríamos aquí para siempre. La Escritura dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le dio un número contado de días. Aquí lo que está diciendo es evidentemente, no es que si no hubiéramos pecado, viviríamos para siempre en este sentido, ¿va? Terrenal. Pero, vamos a decir, moriríamos, pero no con el tipo de muerte que tendríamos, ¿va? Que ahorita lo va a explicar don Enrique Suárez. Alguien también podría decir, pero Cristo no tenía pecado, por lo tanto, pero espérate, dice la Sagrada Escritura que aquel que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Él asumió todos los pecados de toda la humanidad, de pasado, presente y futuro, y los asumió inclusive como si Él los hubiera cometido. Como les explico, Jesús no agarró los pecados, los puso en una mochilita, Padre, perdónalos, no, los asumió. En la cruz Jesús se vio violador. Si tú has estafado, Jesús se vio estafador. Si tú has robado, Jesús se vio como ladrón. Él asumió todos los pecados de nosotros, como si Él los hubiera cometido. Y por ende participó del pago del pecado, que era la muerte. No la esquivó, la venció, pero previamente la asumió, la probó. Dice don Enrique Suárez, el problema está en que esto que llamamos de muerte, si no hubiéramos pecado, no tuviera el sentido negativo, amedrentador que tiene ahora. La muerte sería bendita, como un botón que se abre en flor, como la entrada en la plenitud. Es el pecado que la hace amedrentadora, dolorosa, la hace separación de quienes amamos, la hace separación del cuerpo y el alma. La muerte se tornó amenaza de la nada, del vacío, del salto a lo desconocido. Es tanto así que miren, aún nosotros que creemos y amamos a nuestro Señor, cuando paramos a pensar en la muerte, sentimos aquella repulsa, aquel miedo de que vamos a morir. San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 que nos gustaría vestirnos del cuerpo glorioso sin tenernos que desvestir de este cuerpo mortal. Ninguno de nosotros quiere morir. Entonces es esa muerte amedrentadora la que Jesús se enfrentó y que eventualmente venció. La Escritura, dice don Enrique Suárez, dice que éramos esclavos del diablo por causa del miedo a la muerte. ¿Qué significa eso? Presten mucha atención. Muerte es cada pérdida nuestra. Muerte es cada cosa negativa en nuestra vida. Es una derrota o incluso un placer al cual renuncio. Por eso de ahí viene mortificación. Muerte es todo aquello que da, de alguna forma, una negación a mi voluntad y mis planes. Como nosotros tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de perder, de renunciar, y nos tornamos esclavos del diablo por el pecado. Yo no quiero renunciar a nada. Yo no renuncio a un placer que me lleve a pecar, entonces caigo en la red del diablo. Por no renunciar a mi modo de ver las cosas, caigo esclavo del diablo. Por miedo a la muerte, somos esclavos del diablo. Por eso Jesús dice, quien no pierde su vida por mí, no vivirá de verdad. Ojo, no es solo perder la vida, es perder la vida por Él y con Él. Entonces el diablo nos ha tenido y nos tiene. Atención con esta siguiente frase. Si tenemos miedo de morir con Cristo, tenemos al diablo de patrón. Si tenemos miedo de morir con Cristo, tenemos al diablo de patrón, prometiéndonos vida sin poderla dar. No, tienes una pasión desordenada. No hay problema. Ve tras ella. No te niegues, no te reprimas. Vas a morir. Mejor anda, ve. Esta es la actitud de quien tiene morir y se hace esclavo del diablo. Pero ojo, cuando estaba escuchando esto,
dije, capaz de que mis hermanos que me van a escuchar traduciendo esto de don Enrique Suárez, diciendo un ejemplo de alguien que está esclavo del demonio por miedo a morir. No, no, tienes una pasión desordenada, no hay problema, ve tras ella. Y en automático pensaríamos en las prostitutas, en los pecadores, grandes pecadores. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque si revisamos bien en nuestro interior, tenemos pasiones desordenadas. Incluso de aquellos que se dedican a la evangelización, laicos y consagrados, que le dan rienda suelta a esas pasiones desordenadas de una forma cínica. Y peor aún, muchos de ellos, sabiendo de esta vida doble que han llevado, todavía con nariz respingada, se atreven a apuntar las debilidades y los pecados de otros y no a denunciar la propia miseria. Por ahí, si bien va, sale lo de, no, yo reconozco que soy pecador, pero di tus pecados, así como das lujo de detalles de los pecados ajenos, porque no denuncias tus pecados. No, hermanos, no interpretemos estas palabras de don Enrique Suárez siempre aplicándosela. Está hablando de los que están vencidos a sus pasiones desordenadas, entonces es la prostituta ya. No, 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 no. Revisemos bien en el corazón y veremos que llevamos mucha, discúlpenme la palabra, mucha mierda dentro. Que la hemos camuflado con agua bendita y con cursitos de Biblia o de apologética o lo que tú quieras y gustes, es otra cosa. Pero la mierda está ahí adentro. E inclusive es más escandalosa a los ojos de Dios porque dice la Sagrada Escritura que a cada quien se les pedirá según se les ha dado. Muy probablemente la prostituta aquella no ha recibido tanto como tú has recibido, como tú y yo hemos recibido. Cuidado. Aquí vendría también la parte de la Sagrada Escritura porque seremos medidos con la misma medida que medimos. Por otro ejemplito, don Enrique Suárez. Ese negocio es corrupto, no te niegues, aprovecha la vida. Y podríamos pensar, corruptos, el político, el presidente, el empresario. Y sí, ellos tendrán que responder. Pero bueno, no hace mucho grabé un video en donde yo les decía de que hay evangelizadores corruptos, y no corrupción sencillita, corruptos de inventar una agencia de viajes para sacarle más dinero a las comunidades. Corrupción de la más asquerosa. Y repito, todavía si esta persona fuera capaz de denunciar su propio pecado, pero no. Muchos de estos evangelizadores que tienen este tipo de corrupción al interior de la iglesia, inclusive a nivel personal, hay cosas que hasta podrían llegar a la cárcel, levantan la nariz y se atreven a apuntar la corrupción de los otros. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! No creamos que la corrupción solamente es cuestión de los presidentes y de los políticos. La otra que les he dicho, gracias a Dios ahora conozco a lo menos 2 mecánicos buenos, pero ¿cuántos no me estafaron? Y muchos de los que me estafaron con su Virgencita de Guadalupe. ¿Eso no es corrupción? O inclusive recientemente lo que hizo el Papa Francisco, de que desmanteló una red de corrupción, de desviación de fondos y de gasto de fondos en cuestiones de lujo que estaban teniendo en el Vaticano. No creamos que esto de los corruptos es, sí, estoy de acuerdo con don Enrique Suárez. Estos que son esclavos de Satanás son los de que están atados a sus pasiones desordenadas, prostitutas y de ese tipo, violadores. Está hablando de corrupción, sí, corruptos el presidente. Revisemos y veremos que hay mucho de pasiones desordenadas en nosotros.
Hay mucho de corrupción en nosotros. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos el deber de denunciar cuando el prójimo lo hace, pero se denuncia el pecado y al pecador se le intenta rescatar. Y hoy cada vez veo que los mentados que denuncian se llevan entre las patas la dignidad de las personas, inclusive se meten a cuestiones de vida privada o inclusive se meten a cuestiones de calumnias. Lanzando juicios temerarios sin prueba alguna. Y ya ahí atascan a la persona. Y peor aún cuando hacen eso por generar vistas, por ejemplo en YouTube, o dinero. Es decir, como estrategia. Y uno que podría mostrar pruebas de que de evangelización nada, de que de amor a la verdad nada. Pura estrategia, puro marketing. Eso es corrupción, por donde le quieras ver. No creamos que la corrupción solamente se mueve en los grandes pecadores, Bill Gates y que Soros y todo esto. A veces los que más critican esto, y repito, está bien, que no puede decir que no sean corruptos muchos de estos empresarios. Pero tú dices, ¿y qué onda? Este que está denunciando, ¿cuándo va a denunciar sus corrupciones? Les digo, algunos se quedan nada más con que, no, yo reconozco que también soy pecador. Ah, pero dinos tus pecados. O sea, con lujo de detalle no le pasas una a tu prójimo y contigo te quedas así nada más en términos de, yo sé que soy pecador. Recen por mí. Qué descaro. Ese negocio es corrupto, no te niegues, aprovecha la vida. Y tú con miedo a la muerte, con miedo a negarte, de perder, terminas cediendo, esclavo del diablo. Por miedo a la muerte el diablo nos mantiene esclavos. Andamos intentando asegurar la vida y a nuestra manera. El problema, que esa vida no es vida, es una imitación de vida. Nada en esta vida nos puede dar la vida que tanto buscamos. Solamente Cristo, quien es la vida, que aunque aprobó la muerte por solidaridad a nosotros, terminó venciéndola y abriéndonos las puertas. Por eso cualquier gesto de morir a nosotros mismos, de vencernos a nosotros mismos, aunque no termines todavía venciendo completamente el pecado, pero estás en la lucha y en la batalla, y precisamente por esa lucha y la batalla, y sabes lo que cuesta salir de ese miedo a la muerte, de esa esclavitud al demonio, te tornas misericordioso con otros que están igual o inclusive peor o que vienen más despacio. No sé, quizá por eso el Señor la agarró tan dura y tan fuerte, no tanto contra los pecadores. Sí, hizo sus recriminaciones, vean el Evangelio. Pero a quien les pegó duro son a los que se creían santos, a los que se creían puros, a los supuestos defensores de la verdad. Repásense la parábola del fariseo y del publicano. Que esta solidaridad del Señor en nuestra muerte nos ayude a ponerle nombre a nuestra miseria. Pero acto seguido, a hacer un acto de abandono a esa victoria de Cristo. Que miren, hasta ahorita está pegándome ya el sol aquí atrás, que se torna como luz y esperanza. Y que por muy hundido que estés en tu pecado, mientras no lo justifiques y estés dando la pelea, aun cuando hay algún puritano que te esté siempre fregando simplemente porque todavía no vences del todo tu pecado y tu miseria, adelante. Es la luz de Cristo que te respalda. Es la luz de Cristo la que te quiere hacer libre a este miedo de la muerte, para que tú puedas morir, pero morir con Él y en Él, para participar de la resurrección de Él. Que Dios les bendiga.